Soy el doctor Díaz Green, para quien no me conozca, estoy a sus órdenes. Y en esta ocasión entonces, nos vienen a platicar el doctor Daniel Aguilar Zapata, quien amablemente me acaba de enviar su mini extracto currículum, porque me habían pasado uno que le dije que me iba a tardar un poquito en leerlo todo. Pero bueno, el doctor Daniel Aguilar Zapata es internista, infectólogo, tiene alta especialidad en epidemiología hospitalaria, es graduado de la Universidad Autónoma de Veracruz, tiene un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y un fellowship en el Weill Cornell Medical Center en Nueva York. Trabaja actualmente, tiene su ejercicio de medicina privada en el Hospital Médica Sur y también en el Hospital General Manuel G. González. Él he tenido oportunidad de escucharlo otras ocasiones y realmente ya verán lo magnífico es en sus exposiciones. El tema, como ustedes ven, es la optimización del tratamiento temprano en las infecciones por gram negativos y que parecería que las enfermedades infecciosas bacterianas iban cada vez abajo por tanto antimicrobiano, pues resulta que estos seres vivos parece que tienen cierto grado de inteligencia y se defienden bien, ¿no? Hablo tanto de los gram positivos como de los gram negativos. Bueno, le dejo el micrófono para que haga su exposición. Tengan ustedes buen provecho y sean bienvenidos. Gracias. Doctor, muchas gracias por tan amable presentación y sobre todo muchas gracias por darme la oportunidad de participar en su foro. El día de hoy, como lo comentaron, hablaremos un poquito sobre la optimización del tratamiento en la actualidad, el tratamiento de enfermedades infecciosas en la actualidad, basándonos en muchas cosas de lo que hoy en día tratamos como infectólogos y invitar a la comunidad de ustedes, científica y médica, de tratar de participar un poco de cómo manejar hoy en día las enfermedades infecciosas. Esta es mi declaración. Y siempre me gusta empezar con los mitos y los hechos. Primer mito, el doctor siempre prescribe bien los antibióticos. Hechos, solamente el 82% de los infectólogos, o sea, estoy hablando de gente de mi gremio, prescribimos bien los antimicrobianos. Esto es, que tenemos un porcentaje de colegas de nuestro gremio que no prescribimos bien los antibióticos. Ahora, recuérdenme al finalizar de la plática que les diga en qué situación se encuentran todos ustedes que no se dedican a las enfermedades infecciosas, ¿no? Después, otro mito. Hablando de un paciente con sepsis grave y choque séptico en la unidad de terapia intensiva y que va mal, uno siempre piensa, pues ya tiene antibiótico, ¿no? Creo que hay que buscarle por otro lado, ¿no? Y ustedes, los que se dedican a la terapia intermedia, perdónenme, a la terapia intensiva, necesitan arrojar mucha ciencia sobre el paciente, sobre otras condiciones que lo tienen en gravedad. Pero una realidad es de que, aún con los antimicrobianos se infunden de forma continua en menos del 40% de nuestros pacientes, particularmente en nuestros pacientes gravemente enfermos. Y luego este que más me gusta y que no tiene nada que ver con antibióticos, pero tiene mucho que ver con la epidemiología hospitalaria, es el médico siempre se lava las manos. A nivel mundial, menos del 50% de nosotros, si estamos en esta ola los médicos, menos del 50% de nosotros nos lavamos las manos de manera adecuada antes, durante y después de revisar a un paciente. Y así es como brincamos a la evidencia actual de nuestros pacientes. Hoy en día, hablando de enfermedades infecciosas, el paciente se encuentra en medio de un remolino muy interesante que consta de dos ejes. El primero de los ejes habla de que cada vez nos enfrentamos más a enfermedades infecciosas más complejas y que por ende nos lleva a tener mucha mayor morbimortalidad de nuestros pacientes. Y un segundo eje en donde sí, el uso excesivo de los antimicrobianos está jugando un papel cada vez más importante en el hecho de atacar este otro eje de enfermedades infecciosas más complejas y por ende la persistencia de las enfermedades con resistencia bacteriana. Y quien sufre todo esto es nuestro paciente que se encuentra en medio de esta ola
o de este remolino que es el que nos cuesta trabajo al final sacarlo adelante. Por otro lado, los antibióticos, de manera global, se tiene documentado que se realizan alrededor de 100 millones de prescripciones en un año. Casi la mitad de estas prescripciones las ocupamos para enfermedades respiratorias. Y si todavía a este 41%, que son todas las enfermedades respiratorias que le ponemos antibióticos, casi un tercio de estas son enfermedades que no requieren antibióticos, ¿no? Entonces, esto en el panorama mundial de los antibióticos sí es una gran problemática. Pero no solo la problemática de la prescripción juega un papel importante hoy en día, sino también la tasa de resistencia que estamos teniendo a nivel de enfermedades infecciosas de la comunidad. Antes, un propósito importante hace un par de décadas era que los pacientes tenían una infección nosocomial y era igual a multidrogoresistencia. La verdad es que hoy en día hay un aumento de casos de pacientes que no han tocado al hospital, por ejemplo, los sitios donde viven los residentes adultos mayores en otros países, ¿no? Y que cada vez también en México es más común que tengamos ya residencias de adultos mayores, son sitios en donde fácilmente pacientes con muchas comorbilidades pueden compartir microorganismos bacterianos multidrogoresistentes comunitarios, ¿no? Y un tercer rubro muy interesante que no se nos olvide, que todos tenemos que lidiar con efectos adversos de fármacos, y cada vez entre más complejos sean los antimicrobianos, más vamos a ver efectos adversos. De manera global, hoy en día nos ha tocado, y cualquiera de nosotros quizá puede tener experiencias gratas y no gratas con efectos adversos, que hasta un 25% de los pacientes con antimicrobianos pueden tener un efecto adverso. Otra de las realidades interesantes es de que el 75% de los antimicrobianos son prescritos de forma inapropiada, y tiene muchas razones. Un estudio muy interesante epidemiológico en el Reino Unido nos dice que 1 de cada 3 pacientes que están hospitalizados tienen un antimicrobiano. Y eso ustedes me lo pueden asegurar si nos ponemos a hacer ahorita un escrutinio de cuántos de sus pacientes o cuántos de nuestros pacientes de todos los días tienen antibiótico, ¿no? La verdad es que hay muchas razones por la cual le dejamos o decidimos dejarle un antibiótico a nuestro paciente, desde que tenga una infección, obviamente, desde que tengamos la sospecha de una infección, obviamente, hasta la medicina defensiva, me presionó el familiar, mi paciente es abogado y no quiero que se infecte y no quiero que me demande, en fin, ¿no? Esto es en el panorama mundial, esto es una realidad, y muchas veces terminamos sin necesidad alguna prescribiéndole algún antimicrobiano a nuestro paciente. Y de manera global, 1 de cada 3 individuos a lo largo de un año, y eso nos incluye a nosotros, nos tomamos un ciclo de antibióticos, ¿no? Esto es una verdad, y cualquiera de nosotros ahorita nos puede decir también que viene saliendo de un ciclo de antibióticos, ¿no? Y entonces pareciera que toda esta distribución tan global, o exceso, como ustedes quieran llamarlo, de los antibióticos, nos está llevando a algo que hace más de 2 décadas se inicia un movimiento para evitar que los pacientes murieran por sepsis, y nuevamente pareciera que estamos cayendo en un bache en donde los estados de sepsis grave y choque séptico nuevamente son enfermedades intratables y, ¿por qué no?, hasta incurables. Y entonces vamos a ver qué es a lo que nos depara hoy en día esto, que finalmente no hay que olvidar que alrededor de 8 millones de personas en el mundo mueren por sepsis grave, ¿no? Y nuestros pacientes no están exentos, o nosotros no estamos exentos a recibir un paciente que llegue en estas condiciones y que finalmente forme parte de esa casuística, ¿no? Muchas cosas a lo largo de las últimas 2 décadas han cambiado en el mundo de la sepsis, pero hay un detalle muy bonito, y por eso les hablo yo de sepsis, que no ha cambiado, y ahorita vamos a recordar cuál es, ¿no? Todos ustedes estamos muy bien familiarizados con que las primeras 3 horas son las horas más importantes del tratamiento de la sepsis grave de choque séptico, ¿no? Desde que el paciente en la hora 0 llega al hospital y se registra, pasando por la primera atención de sus signos vitales y la determinación del estado de la gravedad. Tomar los cultivos es muy interesante, y entonces, antes de que acaben las primeras 3 horas, ya le estamos administrando antibióticos a nuestros pacientes, ¿no? Y esto no ha cambiado, y es lo que yo les digo que es la parte bonita de lo que yo me dedico, porque
Y si nos acompañan aquí gente de la terapia intensiva o gente que atiende pacientes en el servicio de urgencias, ¿no? Nos pueden decir que a lo largo de las décadas han cambiado muchos detalles en el tratamiento de la sepsis grave y en la aproximación a la terapéutica. Pero hay dos cosas que no han cambiado en las primeras 3 horas, que es obtener los cultivos antes de la administración de los antibióticos y administrar antimicrobianos de amplio espectro en las primeras 3 horas de tratamiento. Y eso es algo que sí sigue demostrando, independientemente de los otros 2 puntos que ustedes están viendo en el 1 y en el 4, sí sigue demostrando que salva la vida de los pacientes. Y entonces nos empezamos a cuestionar, sí, pero con tanta resistencia bacteriana, ¿ahora qué vamos a hacer con los antibióticos, no? ¿Mi hospital tiene los suficientes antibióticos para cumplir este bundle internacional? ¿Tenemos en verdad en todo momento antibióticos de amplio espectro? No hay que olvidar que un 50% de los pacientes en el mundo tiene acceso a antimicrobianos esenciales. O sea, solo la mitad de todos los pacientes que atendemos con infecciones tiene acceso a antimicrobianos. Y nosotros que tenemos la bondad de trabajar en una ciudad capital y sobre todo en laborar en hospitales de alta concentración o hospitales inclusive privados, pues sí podemos decir que en nuestro ámbito sí hay esto, ¿no? Pero la realidad es que la mitad de nuestros pacientes no tienen acceso a esto. Y entonces siguen cayendo nuestros pacientes en esta línea del tiempo, en donde entre más tiempo nos retrasemos a la hora del diagnóstico, mayor va a ser la mortalidad, o mejor dicho, menor va a ser la sobrevida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy en día? Y el mensaje, un poco de lo que vamos a empezar a redondear el día de hoy es la adecuación del antibiótico en el paciente gravemente enfermo, particularmente por enfermedades infecciosas por gram negativos. Entonces, hoy en día proponemos, y me refiero a proponemos los que nos dedicamos al tratamiento de las enfermedades infecciosas, que se deben de cumplir estos 4 puntos interesantes o cardinales para poder mejorar ese paciente en las primeras 3 horas una sobrevida adecuada. El uso del antibiótico correcto, dependiendo de los rasgos clínicos que esté teniendo nuestro paciente, a una dosis correcta o lo más apropiado que se pueda a nuestro paciente, en el tiempo de inicio correcto, y no solo en el tiempo de inicio correcto, sino de la duración correcta del antibiótico. Estos 4 puntos siguen siendo fundamentales para que el paciente mejore en la sobrevida. Y si yo les digo que vamos a hablar de un 5.º punto que además, si no nos gustaba farmacología, pues casi nos tenemos que desempolvar de ese no gusto por la farmacología, porque hoy en día estamos cayendo en que para mejorar estos 4 puntos cardinales debemos de recordar algo que nos daba un dolor de cabeza en las clases de fármaco, ¿no? La farmacocinética y la farmacodinámica de los antimicrobianos, ¿no? Y pareciera que cada vez que decimos farmacocinética y farmacodinámica de los antimicrobianos, nos lleva a esto, ¿no? Matemáticas, ¿no? A mí que me digan nada más cuánta dosis le pongo y ya, ¿no? Y quizá eso es a lo que al final siempre buscamos, ¿no? O de pronto así de, ya caímos también en esta corriente old fashion o en esta corriente vintage en donde estamos regresando a la farmacocinética y a la farmacodinámica de los antibióticos. La respuesta es sí. En las últimas 2 décadas, ven ustedes cómo se ha incrementado exponencialmente el número de publicaciones de trabajos realizados en modelos in vivo, tanto en modelos animales como en seres humanos sanos y algunos seres humanos enfermos, la biodisponibilidad farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos, ¿no? Ustedes ven entre el 2010 y el 2017, ustedes pueden encontrar hasta 172,000 publicaciones en relación a la farmacocinética y a la farmacodinámica de los antimicrobianos. Entonces, tenemos que ir a los principios básicos y eso es a donde estamos llegando ahora los que nos dedicamos a la infectología. Regresamos a los principios básicos, a la parte que no nos gustaba leer del Goodman, a la parte más abajo de nuestro pocket de antibióticos, ¿no? A la página que nunca llegamos para conocer mejor los volúmenes de distribución, las vidas medias y poder hacer una ecuación farmacológica que nos lleve a un mejor resultado de la terapéutica que vayamos a elegir. Entonces, disculpen ustedes, pero voy a empezar desde los principios básicos. Recordemos un poco
cómo se determina la dosis de un fármaco, ¿no? Y de manera general, obviamente, la dosis es la cantidad del fármaco que se administra para lograr un efecto. Eso todos lo recordamos, ¿no? La concentración de un fármaco es la cantidad de un fármaco que existe en un lugar determinado. Esto es, ¿a dónde quiero que llegue? Al sistema nervioso central, al hueso para una osteomielitis, a los tejidos blandos por una fascitis necrotizante que tiene chocado al paciente. ¿A dónde queremos que llegue ese antibiótico? ¿No? Y no hay duda de este primer concepto. Pero recordemos entonces qué es farmacocinética y qué es farmacodinámica. Para no hacernos muchas bolas, la farmacocinética habla de la dosis concentración. Esto es, la concentración de los fármacos en el organismo para que tengamos una acción terapéutica exitosa. Esa es la farmacocinética. Y ya que tenemos la concentración, entonces brincamos a la farmacodinámica, ¿no? Que es la concentración del fármaco para lograr el efecto que queremos, mediante diferentes mecanismos, ¿no? Ahora, si repasamos un poco yo antes le decía de ciencia ficción, o mejor dicho, un poco de recordatorio matemático, que no se nos olvide, discúlpenme, que no se nos olvide que la farmacocinética nos va a hacer que el fármaco dependa de 5 procesos importantes, ¿no? La liberación del mismo, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. En pocas palabras, usamos esta mnemotecnia del ADME, que nos habla un poco de hacia dónde va a ir esta droga que vamos a prescribir. Y para que entendamos un poco estos aspectos cinéticos del ADME, solo voy a recordarles que existen 3 tipos de cinética: la orden 0, 1 y la orden mixta. Y solo me voy a concentrar en la orden 1. ¿Por qué? Porque en la orden 1 son procesos pasivos, en donde la velocidad va a depender de la concentración. La orden 0, el mejor ejemplo de la orden 0 es la vancomicina, y no vamos a tocar mucho la vancomicina. Yo prefiero hablar de drogas para gram negativos, y por eso las drogas para gram negativos tienen una orden 1, o sea, un proceso pasivo. Y el orden mixto, el ejemplo más importante del orden mixto son algunos antifúngicos. Pero hablemos de la orden 1, ¿no? La cinética de orden 1 habla de la velocidad del proceso, que es proporcional a la concentración. Y recuerden todo, concentración, y esta terminología va a ir en relación a un antibiótico. Y ahorita vamos a caminar hasta el antibiótico, ¿no? Esta cinética de primer orden o de orden 1 sigue algunos procesos pasivos, como la liberación y la absorción pasiva, la filtración glomerular, ¿no? El retraso tubular pasivo y la difusión pasiva en la bilis, ¿no? Ahora bien, un modelo farmacocinético lineal, los procesos cinéticos corresponden a cinética de primer orden, y esto nos va a traducir que entendamos mejor cuando hablamos del área bajo la curva de los antibióticos, ¿no? Y hablar entonces de una cinética lineal o de la linealidad cinética, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes que requerimos una concentración mínima efectiva para que actúe un antibiótico, pero también no hay que olvidar que tenemos una concentración mínima tóxica, y lo podemos ver con muchos de los fármacos, ¿no? Y que siempre estamos siendo precavidos para que el antibiótico no sea también tóxico en el paciente, ¿no? Y este espacio que hay es el espacio que nos da un rango terapéutico del antibiótico. Todo esto está mediado o custodiado por el área bajo la curva, que es en donde nuestro antibiótico va a ser altamente activo para eliminar el microorganismo que queremos erradicar, ¿no? Después hay que irnos moviendo, porque el antibiótico no es estático. Un maestro mío decía, ojalá y el antibiótico fuera en donde tú agarras la pastilla y le dices al antibiótico, hey, tú, proteína, llévate esta amoxicilina al oído, ¿no? Y pues agarra, pum, se sube al carrito, y como Uber va y te llega solamente al oído. La verdad es que no. Los fármacos se mueven en todo el organismo mediante todos estos mecanismos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y debemos de ser siempre conscientes en dónde va a actuar mejor o en dónde se va a distribuir mejor para que el medicamento logre el efecto que nosotros queremos. Entonces, en una manera más esquemática, aquí tenemos los antibióticos, ¿sí? Siempre vamos a tener en mano la microbiología de nuestro paciente. Recuerden, ya le tomamos cultivos y vamos a estar muy al pendientes de qué es lo que le crece en el cultivo. Y al mismo tiempo vamos a recordar los mecanismos de acción antimicrobianos. Recordando y teniendo todo esto, vamos a tomar una acción para que podamos elegir el fármaco ideal dependiendo de la concentración mínima inhibitoria. ¿Dependiendo de qué? Y me voy abajo de la línea punteada. De la farmacocinética,
y de la farmacodinámica del antibiótico. ¿Para qué? Para obtener un resultado adecuado, que se va a traducir nada más que en eficacia, erradicación o cura microbiológica, ¿no? Prevención de resistencia y resolución del cuadro que tiene nuestro paciente mal, ¿no? En una forma graficada, recordemos que todos los antibióticos actúan mediante grupos diferentes dependiendo su cinética, ¿no? Y tenemos unos que son tiempos sobre la concentración mínima inhibitoria, concentración sobre la concentración mínima inhibitoria y concentración máxima o área bajo la curva sobre concentración mínima inhibitoria. Y de pronto ustedes piensan, no hombre, pues que me digan que antibióticos, ¿no? A mí que me hablen de lo que yo voy al final a prescribir, ¿no? Entonces, estos son más o menos algunos ejemplos de cómo actúan cada uno de estos fármacos. Y uno de los mejores modelos es el grupo 2 que ustedes están viendo en esta tabla, en donde son los fármacos que tienen actividad dependiente del tiempo y efectos mínimos persistentes. Esto significa que son fármacos que actúan por tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria. Y si ustedes pueden ver ahí, ¿quiénes están ahí como máximo representante? Los beta-lactámicos, o sea, todas las penicilinas, todas las cefalosporinas y todos los carbapenémicos, que creo que aquí todos usamos cualquiera de esos tres antibióticos, ¿no? Y hablemos un poquito de ejemplos de cada uno de los antibióticos. ¿Qué significa esto? Que actúen sobre tiempo por arriba de la concentración mínima inhibitoria. Un ejemplo de una cefalosporina, cefepime, que creo que es un viejo conocido de muchos de nosotros, en donde, fíjese bien qué pasaba con el cefepime. 2 gramos cada 12 horas, que es la dosis inicial con la que sale al mercado, esta cefalosporina que tiene acción antiseudomónica, solo se lograba en más del 70% de concentración en menos de la mitad de sus pacientes. Y a partir de que se dieron cuenta que el mejor mecanismo de acción de esto era duplicar no solo la concentración, sino el rango de intervalo terapéutico a 2 gramos cada 8 horas, es que se logra en más del 80%, más del 70% de la distribución del fármaco. Sin embargo, si ustedes leen sus manualitos de antibióticos, todavía nos siguen diciendo, cefepime se puede dar hasta 1 gramo cada 8 horas. Hoy en día, si sabemos cómo actúa ese antimicrobiano, no es recomendable usar esas dosis bajitas. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr que el tiempo esté por arriba de la concentración mínima inhibitoria del fármaco. Un segundo ejemplo, piperacilina tazobactam. El ejemplo ideal está llevado a piperacilina, en donde en infusión continua o con dosis de carga de piperacilina se logran metas farmacodinámicas contra bolos de la misma droga en asepsis grave. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros han infundido piperatazo? La verdad es que muy pocos de nosotros lo hacemos o no estamos hoy en día familiarizados con las infusiones de piperacilina tazobactam. Pero si sabemos y recordamos que los beta-lactámicos actúan en tiempo por encima de la MIC, la infusión continua nos va a ayudar a que tenga una mejor acción en nuestro organismo del paciente. Finalmente, el otro ejemplo es el meropenem, ¿no? Concentraciones séricas adecuadas en por lo menos del 50% del tiempo. Y aquí eso nos traduce que hoy en día hay dosis de meropenem y ustedes, y sobre todo si nos acompañan aquí residentes, cuestiónenselo. ¿Por qué el doctor de infectología vino y le puso 2 gramos de meropenem cada 8 horas cuando mi librito dice que es 1 gramo cada 8 horas, ¿no? ¿Por qué lo está pidiendo la infusión? Ahora en día, si no quieren preguntar, sí van a poder resolver ese misterio que nos han preguntado, que nos da pena preguntar, porque los beta-lactámicos actúan en tiempo sobre concentración de la MIC, ¿no? Y esto, pues obviamente está un poquito de más que lo recordemos, pero la concentración mínima inhibitoria es lo más bajito que se requiere de un antimicrobiano para que después de un inóculo de 10 a la 6 o 10 a la 7 de bacterias por mililitro, ¿sí?, tenga una acción adecuada, ¿no? Entonces, si lo podemos graficar, obviamente siempre vamos a querer que nuestro paciente tenga concentraciones del antibiótico por encima de la concentración inhibitoria, que es esta franja que ustedes ven aquí. Esto es, ustedes quieren que su meropenem, que su piperatazo, que su cefepime se mantenga aquí arriba. ¿Por qué es tal la recomendación? Porque no solo aquí arriba vas a tener
efecto. Perdonen que ya no se vea bien este puntito, sino que si ustedes ven la línea morada, el hecho de que el fármaco se quede solamente en los bordes o en el rubro de la concentración milimetratoria y que aquí actúe nada más en la línea morada, ustedes pueden estar generando una ventana de resistencia a esa bacteria que están teniendo. Esto es, a lo mejor en ese momento lo curan, ¿sí? Pero lo que es una realidad, gracias doctor, pero lo que es una realidad es de que en este momento pueden salvar a su paciente, pero ustedes no saben si están generando porque se mantiene esta curva solamente aquí y no logra rebasar la concentración minimilivitoria, ¿sí? Por mayor tiempo, va a estar generando mayor multidrogoresistencia y después se van a preguntar por qué ese paciente regresa con un antibiograma diferente, aún siendo el mismo microorganismo que previamente conocían, ¿no? Y obviamente a dosis menores, pues no va a tener ningún tipo de efecto el antibiótico, ¿no? Y luego, ¿dónde está el microorganismo? Ya hablamos de los fármacos, pero que no se nos olvide muy bien que queremos llegar al microorganismo en el sitio donde se encuentra. Primordialmente, si hablamos de bacteremias, ¿sí? Por ejemplo, Streptos, Staph ¿no? Pues si hablamos de bacteremias, el microorganismo está intravascular. ¿Y qué queremos? Que el fármaco entonces tenga una mejor distribución y una mejor concentración intravascular. Pero que no se nos olvide que tenemos, al ser cuerpos tridimensionales, tenemos un espacio extracelular y un intracelular, en donde muchas enfermedades o muchos microorganismos pueden estar alojados en este rubro o incluso intracelular, ¿no? Las osteomielitis, las infecciones de piel y tejidos blandos, ¿no? Algunas ITS, ¿no? Son microorganismos intracelulares y requerimos que no se concentre en la sangre el fármaco, sino que logre una difusión hasta los tejidos mucho más alejados para que pueda tener un mejor efecto el antibiótico. Y entonces aquí caemos en un rollo que se llama distribución. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el antibiótico se debe de distribuir bien en ese tejido que nosotros queremos. Entonces, el principal determinante del volumen de distribución, que eso siempre es una pregunta que nos da dolor de cabeza cuando somos residentes, ¿no? A ver, ¿cuál es el volumen de distribución? Y ustedes pueden decir, ni usted sabe, profe, a ver qué se hace, ¿no? Pero es una verdad que si entre más lo repasemos, yo que me dedico a poner antibióticos, a lo mejor algunos de ustedes lo saben mejor, de anticoagulantes, de anticonvulsivantes, de otro tipo de drogas, porque también tienen un volumen de distribución, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos que es la relación entre el medicamento no unido a proteínas en el plasma y la fracción de medicamentos no unido en los tejidos, ¿no? Y tiene muchos factores que determinan esto, pero vayámonos a algo un poco más práctico. Si nosotros imaginamos esto como un ejemplo de cómo somos nosotros en modelos tridimensionales, recordemos que el 65% de nuestra superficie tiene agua, ¿no? Entonces, en un ejemplo de un modelo de un paciente de 70 kilos, ¿no? El 60% va a tener alrededor de 42 litros de agua en el cuerpo. ¿Y cómo van a estar distribuidos estos 42 litros? Un 5% en el espacio intravascular, ¿no? Un 15% en el espacio intersticial y un 40% en el espacio intracelular. O en otras palabras, 3.5 litros en la sangre, 10.5 litros en el intersticio y 28 litros en el intersticio, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan cuál es el volumen de distribución de los beta-lactámicos, entonces tenemos que ver el volumen de distribución que nos marca, que es la constante determinada para cada una de las drogas, según su farmacocinética y su farmacodinámica, por el peso de nuestro paciente. Entonces, en otra forma de ejemplificarlo, tenemos sangre, intersticio, espacio intracelular, ¿no? En la sangre el antibiótico está unido a proteínas, en el intersticio está unido a proteínas y en el intracelular está unido a la membrana celular o a otros componentes celulares. Entonces, hablemos directo de los ejemplos con los antibióticos. Meropenem. Meropenem tiene un volumen de distribución de 0.23 a 0.35 litros por kilo de paciente. Entonces, recordemos nuestro modelo, el paciente pesa 70 kilos. Entonces, su volumen de distribución de meropenem va a ser de 24.5 litros por kilo. ¿Cómo se van a distribuir estos 24.5 litros por kilo de fármaco en el paciente? 3.5 litros en el intravascular, 10.5 litros en el intersticial
y 10.5 litros en el intracelular. ¿Qué significa esto? Que si nosotros damos una dosificación estándar en nuestro paciente, vamos a tener un fármaco bien concentrado en sangre y en el intersticio. Recordemos que aquí nos va a servir entonces para bacteremias y nos va a servir entonces para neumonías, líquido cefalorraquídeo, sistema digestivo o abdomen, ¿no? Y es una droga que se puede distribuir muy bien y se puede usar para ambas cosas. Ahora, si duplicamos la dosis, y al rato vamos a ver una gráfica de qué pasa cuando la duplicamos o la ponemos en infusión, va a tener otras bondades de acción del fármaco. Pero pensemos en otro ejemplo, digiciclina, que a lo mejor no es una droga que muy frecuentemente usamos, pero cuando vemos que la usa alguno de nuestros colegas, pues hay que cuestionarnos cómo se distribuye la digiciclina, ¿no? Digiciclina tiene un volumen de distribución de 9 litros por kilo, muchísimo más que el meropenem, ¿no? El meropenem era 0.25, 0.35, ¿no? Entonces, si lo multiplicamos en nuestro paciente de 70 kilos, vamos a obtener 630 litros por kilo. ¿Dónde se van a distribuir? Los mismos, 3.5 en el intravascular, o sea, muy poquito, 10.5 en el intersticial, y eso es lo que nos sobra, lo demás, perdónenme, lo demás, 600 litros en el intracelular. Y entonces cuando ustedes leen, ¿para qué usamos digiciclina? Y dicen, digiciclina se recomienda para las infecciones de piel y tejidos blandos y osteomielitis. ¿Por qué? Porque requerimos una droga que llegue al intracelular. Pero si ustedes quieren ponerle digiciclina a una bacteremia, solo va a obtener sus 3.5 litros y ahí se va a quedar. O sea, se va a desaprovechar. Esto es, no es una droga prácticamente bien aprovechada para estos espacios, pero es una gran droga aprovechada para estos espacios. Entonces, conocer esto nos puede cambiar la perspectiva de la hora de la prescripción. Daptomicina es una droga que usamos mucho cuando no queremos complicarnos con la vancomicina en bacteremia. Vean nuevamente, volumen de distribuciones muy bajos, bien bajitos. ¿Qué nos va a traducir esto? 7 litros distribuidos en un cuerpo, todo se va a concentrar 3.5 litros en el intravascular, y ahora sí que un chorrito en el intersticial. Y discúlpenme, no sé qué estoy haciendo. A ver, ¿se puede echar para atrás? Ahí está. Y si ustedes ven, nada en el círculo azul. Entonces, daptomicina es una gran droga hasta para endocarditis, bacteremia, por Staph aureus, por enterococos, ¿no? Entonces, reconocer este tipo de detalles que tanta flojera nos daba cuando íbamos en la carrera, ¿sí? Puede resolverse en el éxito de nuestro paciente. Y no porque necesariamente el antibiograma diga sensible a daptomicina, si lo quiero en piel y tejidos blandos, a lo mejor no me va a llegar como yo quiero. Y tengo que escoger otra droga que pueda distribuirse mejor en los tejidos. Y así nos podemos ir con ejemplos y talleres que hoy en día nosotros que dedicamos a infección, estamos tomando para retomar todas esas estrategias para mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Y después las infusiones continuas. El objetivo es mantener una terapéutica con concentraciones de la droga por encima de la concentración mínima inhibitoria en intervalos de 24 horas. Piptazo, estos ejemplos que ven, son de piperacilina tazobactam, en infusión continua con dosis intermitentes, en donde tuvieron mucho mejor respuesta a los pacientes. Aquí 24 pacientes mejoraron con la infusión continua contra 17 en los que se les pone por bolos, ¿no? Luego, mero, que es a lo mejor algo que más usamos. Dosis habitual, 1 gramo cada 8 horas, en 1 hora de infusión, o hasta en media hora, ¿sí? El problema es que los pacientes en choque séptico sufren otro tipo de cosas, ¿no? Están en estados hiperdinámicos, están en estados de hiperfiltración, y los pacientes, si tú le ofreces una dosis habitual de meropenem en choque séptico, va a tener una pobre concentración sérica. Y entonces, aunque tú digas, ya tiene la dosis correcta del fármaco, algo más estoy fallando, por eso no está mejorando el paciente, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que
Para lograr niveles séricos de meropenem deseados hay que aumentar el tiempo de la infusión de 1 hasta 4 horas. Y hay estudios pivote en donde ustedes se pueden encontrar que hasta 6 horas se ponía la infusión de meropenem. Aquí hay una gran problemática porque en ciertos lugares a diferentes temperaturas es una droga que se desnaturaliza por más de 4 horas. Por eso el estándar, y no hubo una diferencia de infundirlo entre 4 y 6 horas, el estándar es de que se infunda más o menos entre 3 y 4 horas, ¿no? Y todos los pacientes que estén en choque séptico, para que tengan una mejor concentración sérica, que no se nos olvide que son drogas que se pueden duplicar la dosis, poniéndola en infusión y dejándola cada 8 horas. ¿Por qué? Porque además, si ustedes quieren alcanzar el estado estable, vean, sus vidas medias de Mero, IMI y DORI son bien cortitas. Entonces alcanzas estados estables muy rápido. A diferencia si ustedes quieren tratar un choque séptico por urosepsis con ertapenem, que tiene una vida media mucho más larga, el tiempo en alcanzar el estado estable de ertapenem es casi de 4 horas. Pero si ustedes toman todas estas características y se lo ponen a su paciente, en menos de 1 hora van a tener un estado estable óptimo y su paciente por eso va a impactar la sobrevida en el choque séptico, ¿no? Ahora, esta es una gráfica que nos dice el bolo contra la infusión continua. Casi no se ve bien el azul, pero si ustedes ven la línea azul punteada, es una infusión de 500 miligramos de mero en media hora. Entonces tiene concentraciones muy rápidas, ¿sí? Pero antes de que nos llegue a la siguiente dosis, que es cada 8 horas, el paciente va a perder el efecto deseado porque va entre la cuarta y la sexta hora, va a estar por abajo de la concentración mínima inhibitoria. Y entonces, si a eso ustedes le ponen un plus de que el paciente bajó estudio, la enfermera se fue a comer, no se lo puso a las 8 horas, sino se lo puso como a la 10ª hora, para que vuelva a arrancar el efecto, aunque lo va a lograr muy rápida la concentración por infundirlo en media hora, la va a perder al mismo tiempo muy rápido. Pero si ustedes siguen la línea puntiaguda o los puntos amarillos, es una infusión en 3 horas. Es verdad, va a alcanzar la concentración por arriba de la MIC en las primeras 2, pero miren hasta dónde va a acabar el efecto del meropenem, incluso a la 9ª hora. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ponen la siguiente dosis a las 8 horas en una nueva infusión, va a arrancar prácticamente aquí. Y entonces va a mantener aquí la curva y eso le va a lograr un estado de acción mucho mayor o optimizar mucho mayor por encima de la MIC. Y eso va a matar, en pocas palabras, va a matar más a la concentración de bacterias que tenga su paciente que lo tiene en grado grave, ¿no? Bien, otros ejemplos. Hubo respuesta bactericida acumulada en porcentaje en infusión a los 30 minutos, 77% en un gramo cada 8, en infusión de 3 horas hasta un 83%, en 2 gramos cada 8 hasta un 88% de acción bactericida comparada con los bolos, ¿no? Y bueno, no olvidarnos que hoy en día entonces se recomienda que el cefepime, como un buen beta-lactámico, sea 2 gramos cada 8 horas, en infusión de 3 a cada 4 horas, el mero que sea 1 gramo cada 8 en infusión de 3 horas o 500 cada 6 o hasta en pacientes graves de 2 gramos en infusión hasta de 3 horas y piperatazo que no se nos olvide dejarlo también en infusión para 4 horas. ¿Cómo optimizarlo? Pues ya estuvimos charlando un poco de esto, porque al final todo se traduce en esto. La pobre o la forma errática de prescripción y de administración de los antimicrobianos va a promover mucha mayor resistencia bacteriana que nos va a acompañar, que sabemos de entrada que nos va a acompañar para siempre, pero nosotros sigue siendo nuestra tarea resolver el grado grave en nuestro paciente lo más pronto que se pueda. La resistencia bacteriana tiene muchos factores que hoy conocemos, no solo evolutivos, sino epidemiológicos de diseminación, y siempre tratemos de abrazar a nuestras enfermeras. Casi siempre las hacemos a un lado, pero el rol de nuestras enfermeras, ¿sí? Sí, abrazarlo en el sentido técnico laboral de infusión de antibióticos correcto, ¿no? Porque dentro de todos sus roles de nuestras enfermeras, un rol primario es administrar medicamentos de forma segura y efectiva. Y si ustedes le piden a la enfermera que en las primeras 3 horas le pongan una infusión para 3 horas de un medicamento para que su paciente tenga mejores posibilidades de vivir, ¿sí?
nuestra enfermera debe de reconocer que es más importante poner el antibiótico que irse a comer, que es más importante poner el antibiótico que pasarlo a la tomografía, que es más importante en el sentido correcto del manejo del paciente, que la infusión del antibiótico sí puede salvarle la vida al paciente. Y siempre recordarles que, bueno, tienen otro impacto, ¿no? En el tiempo de administración, la elección, esto es enfermería, juega un rol bien importante, porque todos nosotros vemos la hoja de enfermería y ¿qué dice? A las 8 horas se le puso su infusión, a las 12 horas te juran que se lo ponen. Y muchas veces ya están boleados y no ha llegado la hora de la colocación, ¿no? Es que se adelanta un poquitito para que me dé tiempo. Y la verdad es que es parte de la terapéutica errática de los antibióticos, y por eso a nuestras enfermeras hay que invitarlas a que formen parte de este círculo de atención adecuada de los usos de los antimicrobianos, ¿no? ¿Combinamos o no combinamos? ¿Combinamos antibióticos en choque séptico? Aún a pesar de no tener en cultivos definitivos, pues sí, tienen dos principios básicos, un efecto aditivo y un efecto de sinergismo. Los estudios o los metaanálisis que hay algunos trabajos que están a favor y unos trabajos que están ahí más o menos en contra, en donde algunos dicen que mejora la sobrevida en pacientes que tienen mayor del 25% de mortalidad, y los pacientes que en choque séptico, pues sí, ¿no? Sin embargo, si desmenuzamos cada uno de los trabajos que cita la campaña de sobrevida de la sepsis, algunos nos dicen que no hubo una diferencia significativa, ¿no? Algunos nos dicen que sí mejoró porque mejoras la carga bacteriana más rápido, independientemente de que nuestro paciente tenga un microorganismo o no, o multidrogo resistente o no. Mucho va a depender de la epidemiología de nuestro hospital, ¿no? Si nosotros reconocemos que aquí tenemos mucha mayor multidrogo resistencia, pues obviamente son decisiones que sí quedan muy estandarizadas no tan estandarizadas, y sí para cada hospital, ¿no? Y no olvidar que también podemos abrazar a farmacólogas. Un servicio de farmacología siempre también juega un papel importante en esto. Hay estudios en donde nos dicen que el apego de iniciar de manera correcta los antimicrobianos en urgencias, ¿sí?, mejoró hasta en un 92% contra un 89%, ¿no? Y el inicio del antibiótico correcto un 89% contra un 76%. Entonces, aunque tengamos que estacionarlos ahí en urgencias, que el farmacólogo o la farmacóloga nos ayude a decir, doctor, se le puede poner en infusión su antibiótico, ¿no? Doctor, no olvide dejarle una dosis de carga. Doctor, no olvide que aún en estado grave y con función renal alterada, en las primeras 48 horas podemos usar dosis completas para tener una mejor concentración de esta, ¿no? La presencia física de un farmacólogo en urgencias disminuyó el tiempo de la administración, porque pueden estar atrás de nuestras enfermeras. Oiga, señorita, esto es importante, ya se lo prescribió el médico hace 10 minutos, ¿no? Póngale ya el antibiótico, ¿no? Y aumentó el uso apropiado de los antibióticos en pacientes con choque grave, sepsis grave y choque séptico. Entonces, olvidemos que no solo marquemos una casilla, ¿no?, sino también seamos cuidadosos, ya que le tomamos el cultivo a nuestros pacientes, seamos cuidadosos al momento de la selección del antibiótico por todas las razones que ya comentamos. Y finalmente, en algún momento quisiéramos esto, ¿no? Escuché recientemente una plática en un taller de farmacocinética y farmacodinámica en donde nos decían, el sueño de un infectólogo y de un farmacólogo es tener los medicamentos a granel. Y entonces, si ese paciente requiere 2.4 gramos de tal droga, que 2.4 gramos salgan y que 2.4 gramos se diluyan y se infundan de una forma correcta, porque a lo largo de nuestra historia médica o de la medicina moderna, la comercialización de los fármacos ha hecho que también caigamos en un vicio de las dosis, ¿no? Y la verdad es que todos quisiéramos un cuidado personalizado de nuestro paciente y sobre todo ofrecerle con esta personalización en el futuro evitar mayor presencia de drogoresistencia y que más grupos nos unamos como grupo dentro del hospital para tratar las infecciones de forma multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque para el año 2050 está pronosticado que 10 millones de muertes van a ser atribuibles a infecciones multidrogoresistentes, que incluso
con todas estas medidas que ya estamos tomando hoy en día, pues va a ser cada vez más difícil solventar la atención de un paciente y seguirá impactando en la mortalidad relacionada a infecciones graves, sobre todo en choque séptico y sepsis grave, ¿no? Y finalmente, como les dije, ahí está la verdad. Si ustedes quieren saber en qué columna pertenecen de la prescripción de los antibióticos, este es un estudio de Cochrane en el 2005, en donde nos dice que los infectólogos, pues sí, aún en un 84% somos los que mejor prescribimos antibióticos, le siguen los intensivistas, le siguen los internistas, o bueno, recordemos que en otros países hay medicina de primer contacto, medicina familiar, y después, bueno, prácticamente ustedes se pueden acomodar en la especialidad que usted. Pero ese no es el chiste es que todos con la ayuda de estas charlas podamos mejorar la prescripción de los antimicrobianos. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias.